La evolución de los cetáceos. Nuestro viaje inicia en las profundidades del mar, no solamente en los actuales, sino también nos llevará de viaje por el pasado. Hoy en día, los cetáceos gobiernan los mares. Estos mamíferos placentados están llenos de adaptaciones que se han ido moldeando a lo largo de tiempo. Son tanto morfológicas, anatómicas y fisiológicas, tales como la pérdida de pelo, compensada por capas de grasa subcutánea que les permiten mantener el calor, pulmones de gran tamaño, modificaciones craneales, la presencia del espiráculo o incluso mecanismos para poder encontrar a sus presas, la ecolocalización. Pueden presentarse en tamaños de hasta 30 metros de largo, como una ballena azul, o siendo pequeños como una vaquita marina, que puede medir tan solo 1,5 metros. Estos maravillosos mamíferos están conformados por los subórdenes de los misticetos, como las ballenas, que cuentan con barbas para poder filtrar su alimento del agua, y los odontocetos, como las orcas y los delfines, quienes cuentan con adaptaciones predilectas de un cazador, tales como la presencia de dientes afilados. Pero hay un antepasado de ellos, un suborden extinto que arroja las primeras pistas que nos permiten entender cómo fue posible que estos organismos conquistaran los mares, los arqueocetos. He aquí donde comienza nuestro viaje al pasado. Nuestro viaje nos lleva en el tiempo 50 millones de años atrás, a la era Cenozoica, en la época del Eoceno, en los mares de Tetis, donde los cetáceos empezaron su camino de regreso a las aguas que vieron nacer la misma vida, pasando de ser organismos parecidos a lobos a ser perfectamente adecuados a la vida marina. Las condiciones ambientales eran cálidas, las aguas templadas, incluso en las zonas polares. En el antiguo mar de Tetis encontramos los primeros arqueocetos, los cuales están divididos en 5 familias. La mayoría de los restos fósiles de estos organismos se han encontrado en Pakistán y en la India. Empecemos por los más antiguos, los paquicétidos. La mayor cantidad de registro fósil de estos organismos se han encontrado en Pakistán y en la India, y se han datado de hace 50 millones de años. Estos individuos tenían una apariencia más afín a los lobos, pero hubo una estructura que permitió que los paleontólogos pudieran ligarlos con los cetáceos actuales, y fue la estructura interna del oído, pues ella es muy similar a los cetáceos actuales. Posterior a ellos encontramos a los ambulocétidos, mejor conocido como las ballenas caminantes. Estos organismos se presentaron hace 41 a 50 millones de años. Estos también tenían fosas nasales pequeñas, oídos pequeños y las extremidades eran mucho más cortas, que les permitían un mejor desplazamiento en el agua. Después de ellos tenemos a los remignocétidos de hace 43 a 46 millones de años. Las fosas nasales estaban en una posición más cercana a la frente, presentaban ojos pequeños y tenían el oído más adaptado a la vida subacuática. Los protocétidos reinaron los mares cerca de Pakistán, África, Europa y América del Norte. Presentaban un hocico alargado, ojos grandes y la posición de la abertura nasal les permitía respirar sin sacar toda la cabeza del agua. Por último, encontramos al grupo más cercano a los cetáceos actuales, los basilosaurus, que presentaban un tamaño aproximado de 4 a 18 metros de longitud.
Los fósiles de estos organismos nos arrojan una serie de incógnitas, tales como qué factores influyeron para que se dieran estos procesos de adaptación y evolución, cómo fue que llegaron a verse como hoy en día, qué es lo que permitió esa gran diversificación y de qué es resultado. Las respuestas a todas estas incógnitas son resueltas por los paleontólogos, quienes han creado una gran cantidad de bases de datos que les permiten comparar la información de la vida en el pasado. Como se mencionó con anterioridad, la base de datos utilizada por estos científicos fue muy grande, como lo podemos ver en el recuadro que también se encuentra en su artículo. Los resultados arrojados en su investigación es que hay una existencia y un vínculo entre la abundancia y la diversificación de las diatomeas y la diversidad de los cetáceos, comprobando la hipótesis que la producción primaria basada en las diatomeas ha sido importante para impulsar la evolución de los neocetáceos. Esto podemos observar en el modelo que presentan. Pero ahora, una pregunta muy importante es arrojada. ¿Cómo pudieron las diatomeas sobrevivir a su consumo? Aún más, ¿cómo es que pudieron impulsar la diversificación de los cetáceos? Pues la respuesta se ha encontrado en los sedimentos y ha demostrado que el inicio de la corriente circumpolar y el cambio climático generó un aumento en la disponibilidad de nutrientes, pues proporcionó mayor concentraciones de sílice, componente principal de las diatomeas, lo que permitió un crecimiento exponencial de su población. Cabe destacar de igual manera que este cambio climático tuvo una correlación directa, como se muestran los resultados por delta 180. Si bien el viaje al que nos lleva este artículo nos permitió empezar a trazar cómo fue el proceso de diversificación de los cetáceos actuales, aún falta un largo camino, el cual se podrá ir vislumbrando entre más fósiles encontremos, y de modo en que la ciencia avance y los descubrimientos sean más claros. Es por esto que aún los cetáceos nos acompañarán por un largo tiempo en lo que llamamos paleontología.